y aunque mi intención es referirme específicamente a la situación del transporte escolar en el ámbito rural, no quiero tampoco desaprovechar la oportunidad de esta interpelación para hablar de algunos otros problemas que mi grupo considera verdaderamente lacerantes, porque afectan a colectivos especialmente vulnerables tanto por su condición como por su afiliación social. En primer lugar, señora consejera, yo le pediría que en su respuesta no me abrume a datos. Mire, los más relevantes se los doy yo. El transporte escolar lo usan cerca de 15.000 personas en Asturias, pertenecen a 210 centros públicos y utilizan el servicio a través de 848 rutas que son operadas por 650 autobuses y 300 taxis. Y ya sabemos cuáles son los requisitos para ser beneficiario del mismo. Estar matriculado en el centro docente público que le corresponda por área de influencia del domicilio familiar, bien en el segundo ciclo de la educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria o formación profesional básica, residir en una localidad distinta a aquella en la que esté ubicado el centro docente o tener el domicilio familiar en una distancia superior a 1.500 metros del mismo. También tiene derecho al transporte escolar el alumnado con necesidades especiales de tipo motórico. Todo esto se establece en la Resolución 5 de junio de 2017, por la que se regula la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes públicos no universitarios. Disposición que, por lo que vemos en su consejería, deben de considerar algo así como un texto sagrado. Pues bien, consideramos que esa resolución es injusta y encima no se cumple. Es injusta porque deja fuera del derecho al transporte escolar a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales de naturaleza no motórica, como ocurre, y usted lo conoce, con los del Centro de Educación Especial del Sanatorio Marítimo de Gijón, cuyos padres tienen que desembolsar una media de 200 euros al mes para llevar a sus hijos al centro educativo, y muchos de ellos simplemente no pueden, señora consejera, porque son familias trabajadoras con pocos recursos económicos y se han visto obligadas algunas a desescolarizar a sus hijos y a sus hijas. Y esto es vergonzoso, que trabajadoras con hijos o hijos con necesidades educativas especiales tengan que desescolarizarles porque no tienen derecho al transporte escolar y no se lo pueden pagar de su bolsillo. Para mí, eso sí es vergonzoso, señora consejera, y quisiera recordarle lo que al respecto de un caso idéntico, pero que solo afectaba a un alumno en la Comunidad de Madrid, dijo el defensor del pueblo literalmente: la prestación gratuita del servicio de transporte escolar que se precisa para asistir al centro por razón de su discapacidad, a juicio de esta institución, puede estimarse un apoyo orientado a compensar sus carencias y desventajas de tipo personal, que impiden o dificultan el acceso y la permanencia en el sistema educativo, que el alumno tiene derecho básico a recibir. Pues ese derecho básico, señora consejera, no lo tienen decenas de alumnos y alumnas del Sanatorio Marítimo de Gijón. Le pido, por favor, que lo solucione para este curso, no para el que viene. Le decía que la resolución no solo es injusta, sino que no se cumple. Y los lugares donde existen más problemas en el transporte escolar son precisamente los de la zona rural. Lugares en los que hay situaciones, y no pocas, en las que sencillamente se niega el acceso a un transporte escolar digno a algunos niños y niñas porque viven lejos. Y desde las entidades responsables se les dice a los padres cosas tan extrañas como que la resolución ampara que la parada del autobús escolar esté a menos de 1,5 kilómetros de la casa donde vive la alumna o el alumno. Es decir, se les está diciendo que caminen 1,5 kilómetros desde su casa hasta la parada todos los días, o que si no hay autobús ni taxi programado, la solución es que le lleven los padres en coche al colegio o al instituto y ya se les pagará la gasolina. Es la misma cantinela repetida año tras año al inicio de cada curso. Y claro, la zona rural asturiana se caracteriza por la dispersión de su población y por las dificultades de su orografía. Pero para saber eso no era necesario que ficharan ustedes a Jaime Izquierdo, señora consejera. Lo que sí que podía decirles el comisionado es que si no se garantiza que la población de esa zona rural dispersa y orográficamente complicada, especialmente la más joven, va a ser protegidos y amparados sus derechos fundamentales, lo del mantenimiento de la población rural y la superación del reto demográfico no pasa de ser un simple sueño. Porque se trata de eso, de que todas y cada una de las consejerías actúen coherentemente con el objetivo declarado de abordar el problema de despoblación rural, no de contribuir a que se agrave.
Señora consejera, más allá de los casos concretos de Villanueva en Siero, La Rebolla en Riosa, los de Visidel en Teberga y Tene en Quirós, estos últimos, según parece, en vías de solución, el problema del transporte escolar es el que pone de manifiesto el informe de la Sindicatura de Cuentas, en el que literalmente dice, y cito, se constata que el Consorcio de Transportes determina de forma efectiva las paradas y los recorridos de las rutas de transporte escolar, con lo que está diciendo sobre el derecho al transporte gratuito de las y los escolares, aunque esa función, en última instancia, le ha de corresponder a la consejería competente en materia educativa. Este hecho cobra especial importancia teniendo en cuenta que los intereses de la consejería de asegurar el acceso a la educación en condiciones de igualdad no tienen por qué coincidir con los del consorcio encargado de la gestión del servicio de transporte público de viajeros y entre cuyos fines se encuentra la adecuada utilización de los recursos disponibles para posibilitar la obtención del máximo rendimiento de los mismos. Lo cierto es que este informe no hace más que poner de manifiesto que la planificación del transporte escolar en nuestra comunidad no responde a las auténticas necesidades de la ciudadanía. Lo cierto es que este informe no hace más que poner de manifiesto que la planificación del transporte escolar en nuestra comunidad no responde a las auténticas necesidades de la ciudadanía, especialmente de quienes viven en la zona rural o de los colectivos más vulnerables. Antes, al contrario, y como se puso de manifiesto en muchas ocasiones y fue objeto de denuncia de colectivos vecinales, sindicales y sociales, año tras año, la planificación del transporte escolar en Asturias está marcada por criterios que responden a los intereses de las empresas transportistas. Sin embargo, esos intereses, siendo legítimos, no pueden condicionar en ningún caso el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad de todas las alumnas y alumnos de nuestra comunidad, cosa que ha sucedido y sigue sucediendo en este momento. Solucionarlo es su responsabilidad, señora consejera. Por favor, hágalo. Desde mi grupo lo que le pediríamos efectivamente es que revise y adapte esa resolución a las nuevas circunstancias, porque estamos viendo efectivamente casos todos los días. No se trata de nombrar este caso o el otro. Todos los días aparece algún problema con el tema del transporte escolar. Es un derecho básico que tienen todos los niños y niñas que tienen su educación obligatoria y, sobre todo, pues temas también como el sanatorio marítimo. Usted es tan consciente como lo somos nosotros de la situación de verdad desesperada de estos padres. Y eso es lo que un gobierno de izquierdas no puede permitir nunca. Yo le rogaría que tomara medidas con el consorcio. Sabemos de muchos casos en particular donde parece que mandan ellos y esto está pagado con dinero público. Es la consejería quien contrata, es el gobierno de Asturias, es Asturias y es Asturias y es el gobierno y es su consejería quien tiene que poner las condiciones y quien tiene que dar las órdenes. Yo creo que ahí usted efectivamente nos confirma que se reúne con ellos cada poco. Yo le pediría que lo siga haciendo, pero que les exija lo que tiene que exigirles. Y le pediría, por favor, que vayan revisando esa normativa, que solucionen estos casos ya más sangrantes, porque usted sabe que caminar 1,5 kilómetros cuando los niños llegan es de noche y todos conocemos cómo es la zona rural en Asturias y no podemos permitir que esto esté ocurriendo. Que no nos coja el toro para el próximo curso. Solucione los casos que tenemos ahora encima de la mesa para que el curso continúe como debe, pero prevenga todo lo que tenga que prevenir para el futuro curso, que todo esto esté modificado y adaptado a las nuevas circunstancias que vamos a tener y que ya estamos teniendo.